días. Voy a empezar leyendo el itinerario de la Asamblea. Iniciaremos con el himno nacional de Colombia, seguiremos con el himno de los Estados Unidos de América, palabras de bienvenida del director del Colegio Nueva Granada, Dr. Eric Haberer, breve biografía que voy a presentar yo del excelentísimo presidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, palabras del Dr. Álvaro Uribe Vélez, va a haber una breve sección de preguntas y terminamos con la clausura. Por favor, nos ponemos de pie para el himno nacional de Colombia. Permanecemos de pie para el himno de los Estados Unidos de América. Nos podemos sentar. Ahora tenemos unas palabras de bienvenida del director del Colegio Nueva Granada, Dr. Eric Haberer. Excelentísimo señor expresidente, Dr. Álvaro Uribe Vélez, miembros del Consejo Directivo, señora Shaysan Khan, director de Escuela Superior, padres de familia, estudiantes, docentes,
y demás miembros de la comunidad del Colegio Nueva Granada. Bienvenidos. Es para el Colegio Nueva Granada un inmenso honor tenerlo hoy dirigiéndose a nosotros. El compromiso con nuestra visión institucional, educar la mente, fortalecer el cuerpo y desarrollar el carácter para liderazgo y servicio en el mundo de hoy y del mañana, se fortalece en oportunidades como esta. Asimismo, con su pronunciamiento del día de hoy, nuestra esencia de motivar a nuestros estudiantes para maximizar su potencial individual para la excelencia se reafirma, siendo usted un ejemplo de esa constante búsqueda que todos debemos asumir para mejorar, no solo como individuos, sino como nación. Nuestra comunidad diversa, multicultural, incluyente y socialmente responsable le da una muy cálida bienvenida a un líder que sin duda ha cambiado la historia de Colombia y ha dado la oportunidad a todos los aquí presentes de que juntos construyamos ese país que soñamos en el futuro, un país con paz, equidad y libertad. Nuevamente, una muy cordial bienvenida al CNG. Estamos atentos a aprender de su experiencia y por favor siéntanse cómodos para hablarnos ya sea en español o si prefiere en inglés con su leve acento paisa. Unámonos a darle la bienvenida al doctor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, bueno, yo quiero saludarlos muy afectuosamente. Señor director del colegio, doctor Eric Habeger, doctora María Isabel Bierner, muy distinguidos directivos, apreciado David Hanna, personero, doctor Larry Ackerman, doctora Ani de Acevedo, doctor Juan Santariaga de la Junta Directiva, muy apreciados profesores, profesoras, muy apreciados estudiantes. Para mí es un inmenso honor venir este día al colegio. Vengo muy triste por los sucesos de ayer en Bogotá, por ese atentado contra una gran voz de la democracia, el doctor Fernando Londoño, por el asesinato de sus escoltas. Esta mañana le decía yo a una emisora que esos colombianos que lo cuidaron y que murieron ayer en el atentado, que lo sigan cuidando desde el cielo. El asesinato de un conductor, los tantos ciudadanos de la ciudad heridos. Y Dios quiera que esto se pueda superar. Y muy honrado de acudir a este gran colegio. Son las 10:30. Yo voy a procurar hacer unas palabras introductorias que no sean muy largas, aunque yo soy político, tengo que hacer un control enorme sobre mí para tratar de recortar mis palabras. Y por supuesto no voy a tener la osadía de hablarles en paisa inglés, sino en español. Quería empezar, yo le voy a entregar a David, que tanto esfuerzo hizo para esta reunión. Yo le mando hoy por el email esta presentación para que la socialice con todos ustedes a través de internet, pero ahora te la entrego, que aquí la voy a hacer. Bueno, quisiera que tres estudiantes, alguien de allí
alguien de aquí y alguien de este bloque me dieran una idea de qué piensan de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? ¿Cómo lo definirían? ¿Quién quiere allí? Entonces empezamos en este bloque central y escuchamos. ¿Tendrás algún micrófono por ahí? Para mí, liderazgo es una persona que tiene suficiente carácter para hacer el servicio como a la comunidad con la que está, que tiene la fuerza para sacrificar lo que es mejor para él, para el mejor de todos. Entonces, en tu definición encuentro carácter, servicio a la comunidad, sacrificio personal. Serían los 3 elementos de tu definición. Todos se necesitan en el liderazgo. Más adelante voy a hablar de los principios de una gran profesora de liderazgo, de Rosabeth Moss-Kanter, que habla de la consistencia, que es la capacidad de tener el mismo discurso y las mismas ideas en todas partes. Yo no puedo decir un discurso en el Colegio Nueva Granada y cambiarlo totalmente en la Universidad Nacional, porque cambia la audiencia. Se necesita mucho carácter para superar la adversidad, para superar las dificultades. Hay un tema bien delicado. ¿Cómo se tiene carácter, pero al mismo tiempo no se es terco? Porque yo también tiendo a ser terco. Es una trazar la raya que distingue al carácter de la terquedad, es algo muy difícil. Entonces, yo diría que no se puede ser pusilánime ni terco. En la mitad está el carácter. La pusilanimidad es un término negativo que implica esa debilidad, esa capacidad de acomodamiento. A este le gusta que le diga tal, eso le digo. A aquel le gusta que le diga lo contrario, eso le digo. Y la terquedad es muchas veces es desconocer la razón. Entonces yo diría que como para ubicar el carácter como un elemento del liderazgo que tú traes en un punto de bastante fácil entendimiento, diría yo que el carácter es esencial para el liderazgo y se ubica marcando contraste entre la pusilanimidad y la terquedad. Servir a la comunidad, por supuesto. Sacrificio personal. La vida es de sacrificios, de esfuerzos, pero hay que hacerlos con alegría. Uno no puede hacer sacrificios sintiéndose sacrificado. Es que estoy haciendo este sacrificio, ¿no? Hay que hacerlo sin darse cuenta que uno se está sacrificando. Y hay que hacerlos con gusto y con alegría, con ganas. Y no hacerse el mártir. Es que mi sacrificio. No, de ninguna manera. Un principio muy importante del liderazgo que va con eso es recorrer la milla adicional. Todo esfuerzo no debe ser la finalización de la capacidad de esforzarse, sino el peldaño para hacer un nuevo esfuerzo. Hay que recorrer la milla adicional, de pronto me refiero más adelante a ella. ¿Está listo alguien de allí? No puede ser, tiene que resultar alguno. ¿Alguien de aquí? ¿Tiene la? Bueno, pero también quiero escuchar a las niñas. Bueno, sobre todo yo creo que el liderazgo es aquella capacidad de lograr sobrepasar los obstáculos, pero con claridad y responsabilidad. Sobre todo oír a los demás y saber qué decisiones tomar, pero siempre estando como claro y tener una posición fuerte. A ver, Sí. entonces desagreguemos. Sobrepasar obstáculos con una posición clara y fuerte. ¿Cuál sería el otro punto? Y el otro punto es la responsabilidad. Con responsabilidad. Sobre todo. Yo diría que ahí con lo que tú empiezas enmarcas el liderazgo. El liderazgo
exige eso, sobrepasar obstáculos. Cuando ustedes entran a la universidad, los que entran a estudiar humanidades, que en cualquier carrera estudien algunas materias que tengan que ver con ciencia política, con estudio de la ciencia política, verán que en Estados Unidos se cambió totalmente la teoría del liderazgo político con la elección del presidente Reagan. Empezaron a aparecer unos libros muy importantes de liderazgo que no se conocían hasta ese momento, lo que yo llamaría la publicación de la doctrina moderna del liderazgo. Y una de las tesis que más me ha sorprendido a mí, o en ese momento, que ya hace muchos años ustedes no habían nacido niños, es un elemento común. El liderazgo no puede estarse acomodando a las corrientes. Muchas veces tiene que enfrentarse a la corriente. Entonces, ¿cuál fue tu primera afirmación? Repítela para que nos quede en la mente. La primera de todas es Superar dificultades. Dejémoslo en la mente. Entonces, asócienla con esto. Muchas veces el líder tiene que hacer un enorme esfuerzo y decir, mire, esta idea mía no va a ser fácil, tiene mucha resistencia, porque la ciudadanía está pensando de manera diferente. Pero entonces el líder, si la corriente va acá, y el líder piensa que esa corriente está equivocada y que debe ir hacia allí, seguramente pasar una corriente que va a una corriente que vaya en vía contraria implica para el líder una gran dificultad, pero lo tiene que intentar. Y no puede desmayar. Y no puede, uno de los problemas latinoamericanos en nuestro temperamento es que desfallecemos ante los primeros obstáculos. Eso no se puede. Hay que superar obstáculos, hacerlo con responsabilidad. Y una de las cosas que implica la responsabilidad es, él lo decía, la otra palabra, claridad. Si la corriente va hacia allí, yo digo, estamos equivocados, tenemos que ir hacia allí, yo tengo que tener mucha claridad en lo que voy a proponer. Por ejemplo, ustedes no habían nacido, era yo gobernador de Antioquia, yo creo que era una voz aislada en el tema de seguridad. La historia de violencia de la patria es una historia muy grande, muy larga. Colombia en el siglo XIX tuvo constituciones magníficas que no se pudieron aplicar, como la Constitución de 1863. Y yo creo que una de las explicaciones es que vivimos en guerras civiles. Entre 1863 y 1886, algunos hablan de que entre las guerras civiles declaradas y las que se dieron y no se declararon hubo 30 guerras civiles en un breve lapso de 23 años. Alrededor del gobierno del presidente Núñez hubo unos 7 años de paz, pero después vinieron otras guerras. La última de las cuales se llamó la Guerra de los 1000 días, duró 1126 días. Hubo más de 100.000 muertos en un país que tenía, yo creo que en esa época el país tendría 4 millones de habitantes. Y el país quedó, los pactos que ponen fin a esa guerra se dan a finales del año 1902. El país queda tan deprimido que un año después se independiza fácilmente Panamá. Y tuvimos un error, por eso la patria hay que mirarla en su conjunto. Nada de la patria se puede despreciar. Algunos dijeron, no, Panamá es un pantano, dejan que se vaya, eso no vale la pena. Y perdimos la joya de la corona. Por eso a mí me preocupa mucho, o que diga uno, no, los monjes no valen la pena, dejen de eso a Venezuela. O de pronto nos quitan un pedazo del mar en Nicaragua. No, la patria hay que cuidarla con enorme cuidado, con toda la diligencia. Es un país que ha sufrido mucho en nuestro país. Ojalá la generación de ustedes no tenga que vivir tanta violencia, no tenga que vivir violencia. El país se apaciguó, diría yo, que entre 1903 y los años 1940, pero volvió a reaparecer la violencia entre los partidos, y esa violencia se exacerbó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez, a quienes los colombianos no tenemos manera de darles los agradecimientos por la gran tarea que hicieron. Firmaron los pactos del Frente Nacional en 1957
y 1958, que le pusieron punto final a esa violencia. Pero oigan, niños, el 31 de diciembre de 1958 el castrismo entra a La Habana. Cuba amanece con un gobierno de facto castrista el 1 de enero de 1959 y rápidamente ellos escogen a Colombia y a Bolivia para replicar la revolución castrista de Cuba. Y las viejas guerrillas partidistas que aquí había y que se suponía tenían que dejar las armas por ocasión de los acuerdos del Frente Nacional, no todos dejaron las armas. Entonces algunos se enrolaron con Cuba y se crearon aquí las guerrillas comunistas. Y después vino el paramilitarismo, igualmente cruel, y todos terminaron controlados por el narcotráfico. Difícil situación, y era un país donde la ciudadanía sufría mucho, pero no había posibilidad para un gobierno cuya bandera principal fuera la seguridad. Yo recuerdo que nos tocó recorrer solitarios un largo camino para cambiar esa tendencia de opinión, porque yo veía que la tendencia prevalente, había ideas como esta: no, eso no se puede resolver sino negociadamente. Y cada que se intentaba negociar con el terrorismo abusaba de la buena fe de los gobiernos y aprovechaba la negociación para crecer. Otros decían, no podemos elegir gobiernos de seguridad porque esos son gobiernos dictatoriales. Otros decían, no, aquí necesitaríamos un gobierno de seguridad, pero no hay manera de elegirlo. Y entonces había una corriente que no, la corriente que sería predominante no apoyaba una política de seguridad. Yo recuerdo que desde el Senado, fundamentalmente desde el ejercicio de la gobernación de Antioquia, años 95, 96 y 97, nos tocó empezar esa lucha para cambiar esta corriente por esta corriente que le propone al país un concepto democrático de seguridad. Lo que marcaba la diferencia era calificar la propuesta de seguridad como seguridad democrática. Esto no era una seguridad para la dictadura, no era una seguridad para censurar la prensa, no era una seguridad para anular los derechos humanos, era una seguridad con valores democráticos. Ahí nos tocó hacer un esfuerzo enorme de, en tus palabras, superar una gran dificultad para cambiar una corriente. Y al liderazgo muchas veces le toca hacer eso, como tú dices, con responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ir asociada a la perseverancia. El líder tiene que ser persistente. Por aquí me falta alguien. ¿Hay alguna niña que quiera hablar? Vamos a darle la relación a la niñita. Que cuando tú tomes decisiones, pongas primero a la comunidad que a ti mismo. También que cuando tú hagas esas decisiones, que sean responsables y que pienses primero a quién va a ayudar, que sea primero la comunidad que a ti mismo. Es importante lo que tú dices, pensar más en función de la comunidad que el interés propio. Es una característica fundamental del liderazgo. El liderazgo en eso tiene que ser encarnado por personas que tengan renunciación, que no estén empeñadas en su bienestar personal sino en el de la comunidad. Pero a semejanza de lo que dije ahora sobre el sacrificio, el líder que hace sacrificio no puede sentirse sacrificado, se hace los con ganas. El líder que está renunciando a su confort personal tampoco puede decir, es que yo renuncié a mi tranquilidad personal. No, tampoco. Tiene que hacerlo, pero sin sentirse mal por eso, sin llamarse a que lo miren con lástima. Tiene que hacerlo con mucha decisión. El líder tiene que tener en la alimentación de su propia personalidad palabras que estimulen una actitud muy fuerte. Esta mañana me pregunté a una emisora, ¿usted cree que lo que hay y con el intento de asesinato al doctor Fernando Londoño es una persecución contra quienes profesan sus ideas? ¿Usted se siente perseguido? Y yo dije, nosotros tenemos riesgos, corremos inmensos riesgos, pero un luchador nunca se puede sentir perseguido. Si uno empieza a decir, ay, pobrecitos nosotros que estamos perseguidos, no, está perdido.
O sea que hay que tener una actitud muy fuerte, muy firme. Y entonces primero preguntarle a la comunidad, decías tú, muy importante el diálogo. Yo terminé Derecho y Ciencias Políticas en un proceso muy accidentado en la Universidad de Antioquia, porque era la época en que la Universidad Colombiana, la universidad pública, estaba muy dominada por el marxismo. A mi generación la hicieron pensar que el mundo tenía que ser socialista, que no había más alternativa que escoger entre la opción cubana de Castro, o la vietnamita de Ho Chi Minh, o la China de Mao Zedong, o el Imperio Soviético. Y no nos dejaron anticipar acontecimientos. Nos tuvieron allá enclaustrados en esas tesis, y sin embargo rápidamente vino la caída del muro de Berlín, el colapso de Unión Soviética, la transformación de la China de Mao Zedong a la Deng Xiaoping. El mundo se dio cuenta que sin iniciativa privada la creatividad del ser humano no funciona, el nivel de vida no se puede mejorar, sin iniciativa privada no hay recursos para poder superar pobreza, construir equidad. A mi generación no le dejaron ver eso. Y yo me iba a ir a la Universidad de Harvard joven y no pude, porque asesinaron a mi padre. Fui viejo, fui ya mayor, casado con los hijitos, y la verdad es que eso me ayudó a pensar mucho en la necesidad de la comunicación. Uno de mis profesores de liderazgo decía: el liderazgo contemporáneo necesita dedicar 90% del tiempo a comunicaciones y de ese 90%, 80% a escuchar. Escuchar es muy difícil, porque cuando uno está escuchando el punto de vista contrario, muchas veces en lugar de asimilarlo para reflexionar sobre él, uno se bloquea la mente, porque mientras la otra persona le está hablando, uno está pensando es cómo lo refuta, cómo insiste en lo de uno sin procesar lo que el otro dice. Es muy importante distinguir en el liderazgo entre oír y escuchar. Oír se relaciona más que todo con un aspecto físico, escuchar con una reflexión, con una interiorización de lo que se escucha, de lo que se oye. Es bien importante eso. A mí me han preguntado mucho en universidades en los últimos 2 años, ¿cuál es el efecto de haber escuchado tanto al pueblo colombiano en un gobierno de 8 años de diálogo con los colombianos, que todos los sábados consejos comunitarios, que domingos, lunes consejos de seguridad con participación de la comunidad, que el diálogo con los empresarios, con los trabajadores, con los maestros? Y yo diría que fue bueno. Primero, el diálogo obliga a los gobiernos a no ser promeseros, pero a ser muy comprometidos. Si yo llegaba allí a Villavicencio, a un consejo comunitario un sábado, a hacer promesas, y regresaba al mes, me decían: ¿qué hubo las promesas? No las ha cumplido, perdía la credibilidad. Pero si yo llegaba allí a la ladera cundinamarquesa, donde se dio un temblor de tierra que hizo mucho daño, entonces a todas las peticiones de la comunidad le decíamos: no hay plata, no podemos. Y regreso al mes y me dicen: no, mira, aquí siguen las viviendas destruidas, los niños no han podido ir a las escuelas, los campesinos no tienen por dónde sacar los productos. El gobierno tampoco podía decir simplemente no, el gobierno tenía que buscar opciones. Aquello de no lanzar promesas generaba credibilidad, pero eso no era la excusa para decir: no me importa el tema, es que no tengo plata y me voy. Obligaba también al gobierno a ser más comprometido. En el liderazgo público yo creo que eso es muy importante. Ser muy cuidadoso para no lanzar promesas, pero mostrar mucho compromiso en la búsqueda de opciones. El diálogo a uno lo ilustra mucho. Les voy a dar a ustedes 2 ejemplos, porque ella dijo que oír a la comunidad para servirle a la comunidad. De 2 ejemplos que mantengo muy en boga para ilustrar cómo es de útil el diálogo. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos los consejos de seguridad, yo pedí que asistiera a la comunidad. Inicialmente la comunidad no hablaba, tenían mucha desconfianza, mucho temor.
Decían, si hablo me amenazan, me pueden matar. Pero cuando la comunidad se dio cuenta en Bogotá, en las diferentes regiones de Colombia, que era una política de seguridad seria, persistente, que no era una política por una moda, sino que era una política con un gran compromiso, la comunidad empezó a hablar. Y fue muy útil. Entonces llegaba alguien de la policía y decía en San José del Guaviare, en el último mes aquí ha habido 6 secuestros. Y de pronto levantaba la mano alguien de la comunidad y decía, no, ha habido 8. Los gobiernos tienden a ser, frente a la realidad, más optimistas que lo que la comunidad percibe. Y cuando uno oye a la comunidad lo hace aterrizar. La comunidad nos obligaba a nosotros a entender que los problemas eran más graves de lo que nosotros los apreciábamos. El gobierno nuestro avanzó nosotros no dejamos ningún paraíso. Yo creo que un país que avanzó, pero que apenas estaba despegando en lo que yo llamo ese centro democrático, lo que yo llamaba los 3 huevitos, esa combinación de la seguridad, la promoción de inversión y la política social. Y en la política social era muy importante el microcrédito. El gobierno nuestro pasó de una cartera en favor de microempresarios. Los microempresarios tenían créditos en sus manos por 370 millones de dólares cuando empezó el gobierno, cuando terminó por más de 4.000 millones de dólares. O sea, fue un gran crecimiento. Y estábamos en la Cámara de Comercio de Bogotá con el ministro en cargo del microcrédito, reunidos con unos pequeños empresarios. Todos esos pequeños empresarios estaban bravos ese día, quejándose. A mí, los ministros decían, pero es que usted no se hace ir a tanta reunión y en toda reunión nos regaña. Está bien que el pueblo por lo menos nos regañe y nos exija. Yo decía, yo de pronto de los altos dirigentes de la política no me dejo regañar, porque soy bastante peleador con ellos, pero el pueblo colombiano sí, está bien que nos regañen. Y ese día nos regañaron todos, dijeron, es que a mí no me han prestado el dinero, es que tal banco me exige estos requisitos, no he podido cumplir con ellos, en fin. Y me dijo el ministro, hombre, presidente, pero si nosotros hemos avanzado tanto en microcrédito, ¿por qué aquí tenemos tanta crítica? Usted recuerda, presidente, lo que yo le mostré en el PowerPoint, todo este avance en microcrédito. Le dije, el PowerPoint como el gobierno muestran lo bueno, pero uno necesita oír a la comunidad. Los que están en el PowerPoint, que ya recibieron el microcrédito, no vinieron hoy aquí, esos están trabajando, están tranquilos en la casa. Aquí vinieron los que tienen por qué quejarse, los que no tienen crédito. Entonces le dije, ministro, hay que combinar el PowerPoint con el People Power. Es absolutamente necesaria la comunicación, en la comunicación hay que escuchar, y es muy difícil. Por ejemplo, a mí no me es fácil escuchar. ¿Por qué? Porque yo soy combatiente, tengo que hacer un gran ejercicio sobre mí mismo para escuchar, pero lo que tú decías es fundamental. En todos esos años, la conclusión que yo saco es esta. Cuando empezamos ese proceso en 2002, los colombianos acudían a esos diálogos los sábados, se quejaban, eran quejas y quejas, pero útiles. Al principio se quejaban con rabia. Yo veía un país en alguna forma con justas quejas, pero con una actitud muy emocional, con una actitud de mucha desconfianza, una actitud enrabiada. Al final del gobierno yo diría que el 80% del país, que lo medía uno en esos eventos, los colombianos seguían acudiendo a esos consejos a presentar sus quejas. El país no estaba en un paraíso, había mucho problema. Pero diría yo que el 70 o el 80% habían pasado de un estado de desconfianza, desconcierto, de rabia, a un estado de confianza. Y en la democracia, la elección de los Chávez, la llegada de Castro, todos esos procesos se han dado en momentos en que los países han perdido la confianza. La confianza es fundamental y el diálogo la construye. Y el diálogo sincero, porque muchas veces uno en el diálogo, el otro le dice, no estoy de acuerdo con usted. Pero desde que uno sea sincero le tienen que creer. Yo prefiero que la gente odie mis ideas, pero que yo comunique mis ideas con franqueza, que puedan saber que lo que estoy diciendo me lo pueden creer. Entonces todo eso me parece muy importante para el diálogo. De ahí simplemente guarden 2 cosas. En el diálogo le corrigen a uno impresiones equivocadas.
Y una segunda, el diálogo ayuda en el aspecto político a que los pueblos tengan confianza. Sin confianza es impredecible dónde puede llegar un país. Cuando un país ha perdido la confianza, no hay predecibilidad sobre su futuro político. Un joven quería hablar aquí. Espérate para que repitas en el micrófono. Inspirar confianza en el pueblo que lo siga a uno y dirigir esa confianza hacia algo común, a un objetivo común que sea bueno para la gente que nos está siguiendo, que uno se sienta como igual y que los pueda mover en una sola dirección a todos los que se puedan y que se logre el objetivo deseado a través del uso comunitario también, no solo el del líder que lo haga todo, que se comparta la responsabilidad con todo el mundo. Bien, estaba procurando interiorizar lo que te oigo para volver el oír en escuchar. Entonces, tú partes de la palabra inspirar y concluyes diciendo que finalmente no debe ser el líder sino toda la comunidad sobre la cual él tiene influencia. El líder tiene que ser un inspirador de caminos, pero tú tienes razón, finalmente tiene que poner a que toda la comunidad sea inspiradora. Esto es, tiene que motivar a todos los demás a que sean inspiradores. Yo les voy a referir en esta segunda parte, terminada esta parte de escuchar 4 estudiantes, déjenme pasar a una parte para hablar con ustedes de algunos principios de liderazgo y después empezar toda la sesión de preguntas, las preguntas que quieran hacer. No hay temas vedados, queridos jóvenes. Les recomiendo mucho la profesora Rosa Beth Muscante en el liderazgo, mucho el profesor John Cotter, un libro bellísimo sobre Lincoln. Ese libro creo que lo publicaron por primera vez en 1992, se llama Lincoln on Leadership, escrito por el profesor Phillips. Ese libro estudia a Lincoln como líder. Dice, si Lincoln viviera hoy, tendría estas características de liderazgo. O sea que no es una biografía del común y corriente, es un estudio de Lincoln comparando la manera como él actuó con lo que se le exige a un líder contemporáneo. El autor se llama Donald Phillips, se lo recomiendo, está por ahí en Kindle, lo bajan muy fácil. Y en el principio de cada capítulo tiene una palabra, tiene una frase de Lincoln sobre el liderazgo. Y al final de cada capítulo tiene una tablita en la cual se resumen los principios de liderazgo que han tratado en ese capítulo. Los ingleses hicieron uno con la misma metodología sobre Churchill, no tan bueno. Y yo quisiera dirigir en Colombia una tesis de estudiantes para un estudio semejante sobre nuestros héroes, sobre el general Bolívar, sobre el general Santander, sobre el general Nariño, etc. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cotter. Profesor Cotter dice que hay 3 elementos fundamentales en el liderazgo que no se pueden separar: honestidad, energía y competencia. La competencia como capacidad de estudio, de análisis. Uno tiene que vivir en permanente estudio. Hoy veo yo, apreciados jóvenes, que en materia de estudio hay una gran diferencia con lo que se pensaba cuando mi generación estaba joven. Cuando mi generación estaba joven, primero, había una gran discriminación frente a las técnicas y tecnologías. Decían, no, esas son profesiones inútiles, hay que tener las profesiones clásicas. Y algunos decían en las universidades, no, es que quieren poner a los pobres a estudiar tecnologías y los ricos a estudiar las profesiones superiores. Eso está revaluado. Yo creo que hoy
con lo que es la integración de la educación, hay que tener conocimientos vocacionales, laborales, técnicos, un gran nivel de educación superior. Creo que la reevaluación, lo que se modificó de aquella época a hoy, es que hoy se entiende que la educación tiene que ser un concepto integrado de todas las escalas del conocimiento. Segundo, cuando yo me gradué de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, yo pensé que ya no tenía que estudiar más. Era lo que se le hacía pensar a mi generación. Hoy hay que estudiar todos los días. Y yo creo que el mundo está llevando a un punto en el cual hay que combinar en toda la vida el estudio y el trabajo. Yo creo que ese tema de la competencia es muy importante. Combinemos dos de estos tres valores de Kotter. Pensemos una persona competente, honesta, pero que no tenga energía. Tiene mucho conocimiento, es honesto, pero le falta esa energía para que las cosas se hagan. Una de las críticas que a mí se me hizo en el ejercicio presidencial era, no, es que Uribe se mete en el detalle. A mí me ha parecido fundamental combinar en el liderazgo la visión macro con el detalle. Inclusive tengo una crítica que puede ser muy cuestionada. Creo que Colombia, en las ocasiones en que ha tenido muy buen discurso macro, ese discurso se ha quedado sin convertirse en realidad, porque ha faltado esa ejecución micro. Inclusive mirando el gobierno nuestro con retrospectiva ya, diría yo que aquello en lo cual no intervenimos en el detalle fue lo que resultó mal. Entonces es muy importante en eso de la energía tener una visión macro y un involucramiento micro. Y ahí vamos a tocar cómo se entrelazan la gerencia y el liderazgo. Enseguida lo vemos. Entonces pensemos en esa persona honesta, con competencia, estudiosa, pero sin energía. A ninguna parte llega. Las cosas se quedan en la teoría. Hagamos otra combinación. La persona es honesta, tiene energía, pero no es competente. Eso es como un carro sin timón. La falta de competencia de conocimiento no tiene unos horizontes, un camino, una línea clara. Y pensemos en el caso más peligroso, una persona competente y con energía, pero sin honestidad. Por eso se necesita la combinación de los tres elementos. Aquí quiero, antes de pasar a uno de Rosa Belmont-Canter, quiero, en esta presentación que les voy a dejar, hay un cuadrito de Warren Bennis que es bien importante, como quiera, que diferencia el liderazgo de la gerencia. Y yo estoy bastante en contra de esa diferencia. Por ejemplo, se dice, el gerente administra, el líder es innovador. Si el líder está pensando en innovación pero no administra, esa innovación no se lleva a la realidad. Si el gerente quiere administrar bien pero no es innovador, no termina administrando bien. Cuando ustedes vean este cuadro, que según Warren Bennis diferencia a los líderes de los gerentes, piensen que yo en alguna forma soy un blasfemo frente a este cuadro, porque creo que necesitan identificarse más que lo que se les diferencia. El gerente copia, el líder es original, el líder también tiene que copiar. Uno de los grandes problemas en el liderazgo público es la vanidad. Ah, no, yo no hago esto porque lo estaba haciendo fulano. Esto lo estaba haciendo el gobierno anterior. Y cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, estaban haciendo unas obras importantes de un gobierno anterior que me había combatido mucho a mí. Me dijo, no, hay que hacer otras. Ese gobierno, nosotros fuimos oposición y no, esas obras son importantes, vamos a culminarlas. Tengo autoridad moral porque seguí políticas que había. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el Caguán, siempre abono la buena fe del presidente Pastrana y el momento histórico.
He sido muy responsable con eso en el país y por fuera. Pero cuando él firmó el Plan Colombia con el presidente Clinton, yo lo apoyé. Y cuando llegué inclusive me fui antes de ser presidente a defenderlo, porque se le atacaba mucho en Sudamérica. Y cuando llegué a la presidencia sin cambiarle nombre, sin nada, dije, sigue el Plan Colombia y para adelante. Tenían un programa social muy importante que habían concebido, que se llamaba Familias en Acción. Y esto está muy bueno. ¿Cuántas hay? 220.000, es transitorio, ¿no? Que lleguemos a 3 millones de familias pobres. Y se siguió sin cambiarle el nombre, sin nada. Yo creo que el liderazgo también tiene que tener la humildad de copiar, porque uno no se las sabe todas. Y el gerente no solamente se puede dedicar a copiar, sino que también tiene que pensar y diseñar y tener destellos de originalidad. No sigo más en este cuadro, porque ustedes lo van a ver. Aquí hago una pregunta. ¿El líder nace o se hace? Se las contesto. Cuando mi generación estábamos jóvenes, decían, no, los líderes nacen, hoy no. Después de examinar mucho liderazgo, yo creo que el líder contemporáneo se hace. Una de las cosas que me sirvió a mí haber llegado por las circunstancias del asesinato de mi padre, tarde a hacer un posgrado de Administración y Gerencia en la Universidad de Harvard, fue que estudié con mucho juicio. Quizás hubiera ido bastante joven, no habría estudiado con tanto juicio como lo hice ya adulto, casado y papá. Y recuerdo que estudié una materia que se llamaba Comunicaciones de Liderazgo. Y cuando terminó el semestre de esa materia, el profesor, que era el decano del Emerson College, que es la facultad insignia de periodismo de Boston, era nuestro profesor, dijo, bueno, hemos visto comunicaciones de liderazgo todo este semestre. Les voy a dar 3 consejos. Preparation, preparation, preparation. Y a mí me sorprendió. Entonces quiero dejarles esta idea. El líder hoy, como el comunicador, no son necesariamente natos, se hacen. Es un ejercicio de preparación y de fortalecimiento de valores diariamente. Veamos las 4 palabras de Rosabeth Moscante en su libro Confianza. Competencia, ella dice que la confianza es una C que depende de 4 Cs. Y ella habla de competence, habla de congruency, habla de consistency y habla de caring. Entonces veamos el tema de la competencia, ya lo vimos. Ahora, lo paso. Veamos el tema de la congruencia. La congruencia es fundamentalmente actuar como se predica. ¿Cuál es la diferencia con la consistencia? Es sutil. La consistencia, como lo decíamos al principio cuando habló uno de los niños, la consistencia es más de carácter. Antes de entrar en la consistencia, permítanme decir un problema que uno tiene en la congruencia, ya a mi edad. A uno le dicen, bueno, pero es que predica tal cosa, e hizo otra. Y se lo dicen a uno los hijos. Un problema que yo he encontrado es qué hacer cuando uno ya llega a mayor y encuentra que muchas veces en la práctica ha fallado frente a lo que ha predicado. Lo único que salva la congruencia en ese momento es reconocer el error. Y en quien tiene una tarea pública y trabaja en ella con devoción, es muy difícil. Como uno está inmerso en la lucha, es como un torero enfrentado al toro en el ruedo, que no puede mirar para otro lado. Uno en la lucha, enfrentado a la lucha, le es muy difícil mirar para otro lado para procesar errores, pero es necesario. Lo único que salva la congruencia, cuando uno ha sido incongruente, es reconocer, me equivoqué, porque no hice lo que prediqué. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, le dije a mis compañeros,
nosotros debemos detectar la corrupción y denunciar. No esperar que llegue a la oposición a denunciar. Cuando cumplimos eso salió bien, cuando no lo cumplimos salió mal. Recuerdo que en una ocasión, ¿por qué nombré yo a Arias ministro de Agricultura? Yo lo conocía desde el colegio. Y cuando yo estaba, después de la gobernación de Antioquia, yo estuve un año en la Universidad de Oxford y él me escribía. Él estaba en California haciendo un doctorado de economía. Él me escribía todas sus tesis de economía, se vino a trabajar al Banco de la República. Llegamos nosotros al gobierno y lo nombramos con el doctor Junguito, que era ministro de Hacienda, lo nombramos director de política macroeconómica. Era la revelación, la estrella, pasó a ser viceministro de Agricultura, después ministro. Yo estoy convencido de que Arias procedió honradamente, que no se robó un peso. Si yo tuviera alguna prueba que me hiciera pensar lo contrario, habría dicho, qué tristeza, hubo esa falla moral y legal, grave, me da mucha tristeza, lo habría reconocido. Nosotros reformar muchas entidades del Estado, yo creo en el Estado austero, totalmente austero. El Estado burocrático es un Estado derrochador. ¿Qué hago? Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Hoy hay que pensar es, ¿dónde va el dinero del Estado? El Estado tiene que ser muy austero y el dinero apoyar lo social, la infraestructura, la seguridad, etc. Yo creo que ese es el gran dilema del Estado. Nosotros teníamos muchas entidades del Ministerio de Agricultura, 2.800 cargos, y las redujimos a una que se llamó Incoder, 600 cargos. Quedó también Finagro, que es un buen banco, y me dijo Arias un viernes, mire, yo he encontrado corrupción. Hombre, yo estoy por fuera, volvamos a hablar a las 9 de la noche. A las 9 de la noche me dijeron, creemos que el ministro Arias tiene razón. Y alguien me dijo, pero hay un problema. En 2 semanas era mayo de 2006. En 2 semanas es la elección y usted es candidato a la reelección presidencial. ¿Qué hacemos? Guardamos esto para después de elección y de ninguna manera. Uno no puede someter el interés personal, no puede someter el interés del país al interés personal. Denúncienlo esta noche. Esa noche se denunciaron los casos, se retiró a los funcionarios de los cargos, todo salió bien. Años después vino el escándalo de la ley agroingreso seguro. La ley agroingreso seguro, como lo voy a decir en la Corte, se concibió con un solo propósito: apoyar a los agricultores colombianos para que pudieran ser competitivos al entrar en vigencia los tratados de comercio. Porque decían, ¿cómo nos van a poner a competir con los agricultores norteamericanos y europeos que tienen tanto subsidio? Entonces la respuesta del gobierno liderada por Arias fue la ley de agroingreso seguro. La ley de agroingreso seguro autorizaba dar subsidios para construir al interior de los predios distritos de riego, pero con un tope máximo de 300 millones, y en unos casos subdividieron los predios. Yo aquí en este predio no quiero tener un proyecto, sino 3. Entonces pongo esta escritura en nombre de esta hija, de este hijo, la otra mía, etc. Eso lo denunció la revista Cambio. Primer problema, el gobierno nuestro no detectó el tema. Y el ministerio empezó a la defensiva. Ya no era Arias ministro. Y Arias era precandidato a la presidencia y empezó a defender a la defensiva, todos los días. A los 20 días me llaman a mí a la presidencia y me dicen, mire, esa trampa la hicieron particulares. Más o menos hay 12 casos en los cuales subdividieron los predios para tener acceso a más recursos. Me dijo un jurídico de la presidencia y le dije, ¿y ustedes lo tienen probado? Lo estamos llamando porque lo hemos probado. Yo interrumpí una reunión que tenía, llamé a la prensa y les dije, mire, yo reconozco el problema. Vamos a buscarle correctivos, vamos a incoar las acciones para recuperar ese dinero. Era tarde. Ya se había creado un problema de opinión. Entonces, es muy importante en ese tema procurar enfrentar los problemas antes de que los problemas los denuncien otros. Una cosa que he visto yo bien manejada ahora en el caso de JP Morgan es que el escándalo sobre estas pérdidas de JP Morgan no lo hizo inicialmente la prensa norteamericana, sino el propio presidente de JP Morgan. Me parece que haya habido un acierto de comunicación
administración. Él se anticipó y dijo, hemos tenido este problema, vamos a tomar todas las medidas. Yo creo que eso sorprende al mundo, que el gerente mismo denuncie eso. Creo que hay que hacer. Temas antes de entrar a la consistencia, veamos la otra. Llevamos 2 de las 4 Cs de la confianza. Llevamos la C de la competencia y la C de la congruencia. Veamos la C del caring, las relaciones humanas. Tienen que ser sinceras. Y eso se traduce en todos los aspectos de la vida. Las relaciones comerciales tienen que ser sinceras, las diplomáticas tienen que ser sinceras. De pronto uno es muy exagerado y dirá, no, pero hay relaciones diplomáticas en las cuales tienen que haber cálculos, etc. De pronto yo soy muy extremista, pero yo sí creo que en eso que se llama el caring, las relaciones, la palabra clave es que en cualquier relación tiene que ser sinceras. Y entonces dejamos para lo último, la última, la consistencia. Una vez llegué yo a Francia y me recibió el presidente Chirac y había una multitud en contra mía. Uribe, criminal, Uribe, paramilitar, que no gritaba. Y todo era porque yo no aceptaba negociar con la FARC para liberar a Ingrid Betancourt. Yo no acepté. Yo dije, aquí hay un problema, que es el secuestro de Ingrid y de otros ciudadanos. Y hay otro problema, que es el secuestro. La liberación no puede ser para estimular el secuestro. Si hacemos un canje, hoy nos liberan 10 personas, pero mañana secuestran otros 20, que era la historia del país. El presidente Chirac me dice, subiendo a la escala de esa manifestación afuera, usted tiene que cambiar el discurso, esto está muy difícil, mire, este es un tema político. Yo lo comprendo a usted. No, presidente, no, yo no lo cambio, no se mortifique, que a esta manifestación ni grande me parece, pero nosotros tenemos que mantener una línea. Yo creo que ese día yo pude salir mortificado por todo lo que me gritaron, pero salí contento con mi conciencia por haber mantenido la línea. Cuando uno ve el tema de la consistencia, ya les decía, yo no puedo decirles una cosa a ustedes aquí, que pienso de la propiedad privada, de las libertades, de la lucha contra el terrorismo, e irme a decir lo contrario en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, para complacer unas voces que pueden pensar distinto. En eso de la consistencia hay que tener mucha fortaleza para superar dificultades. Uno de los momentos más tristes de la presidencia es cuando estalla la bomba del Club del Nogal. Yo me vine al frente del Club del Nogal esa noche con la ministra Marta Lucía Ramírez, mujer a quien aprecio tanto, tan valerosa, tan competente, con los altos mandos. A ver tragedias, sangre, los familiares en ese dolor, las ruinas. Y muchos colombianos me decían, presidente, esta política de seguridad democrática es insostenible, eche para atrás. Yo me quedaba en la calle hablando con los casuales interlocutores diciendo, no podemos echar para atrás, es entregarle el país al terrorismo. Y agradecí mucho porque Fernando Londoño en este momento en su lecho de herido, dijo, no, lo que dice Uribe, aceptemos, le dijo a la ciudadanía, Bogotá llora pero no se rinde. Y al otro día la ciudadanía de Bogotá salió a las calles en un gesto que siempre agradeceré y decía, Bogotá llora pero no se rinde. Yo creo que fue un momento de consistencia para mantener una política en medio de muchas dificultades. Aparecieron varios problemas. Yo cambié la agenda, íbamos en el avión a aterrizar en Medellín y a buscar un helicóptero para llegar a la selva donde llegamos. Y mis compañeros discutían, ¿qué decimos? Y eso no se discute, la verdad. Y decían, ¿y qué va a pasar con los rescates militares? Eso no se discute, continuarlos. Ser consistente en momentos de mucha dificultad. Fui a la selva, me reuní con los 2 sobrevivientes en un hospital. El uno tenía unas llagas, unas heridas profundas de leishmaniasis. Pero no, mire, la selva, yo vi la selva desde el helicóptero, un brócoli. No se veía nada, y a diferencia de la selva amazónica, esta con montañas. Es la cordillera occidental que va cayendo de Antioquia a
a la selva plana del río Atrato. Entonces, antes de llegar a la selva plana del río Atrato, hay una selva muy empinada en la montaña antioqueña. Y yo le dije a los dos heridos, pero yo no vi nada desde arriba. Y es que no se veía. Y ustedes vieron, claro. Los helicópteros pasaron por encima del cambuche donde a nosotros nos tenían. Alcanzamos a ver entre las ramas los pies y las botas de unos soldados. La FARC salió corriendo. Al ver que no llegaban los soldados, regresaron y nos asesinaron. Tuvimos un problema de imprecisión. Los helicópteros, si aquí estaba el campamento, los helicópteros debieron haber llegado aquí y los soldados debieron haber aproximado caminando. Pero por un error, no teníamos todavía todos los elementos de inteligencia, los helicópteros pasaron por aquí. A las 8 de la noche le dije al general Ospina, comandante del ejército, hoy es profesor él de la Escuela Nacional de Defensa en los Estados Unidos, le dije, general, nuestro turno, a decirle al país la verdad, a reconocer el problema. Y creo que fue bueno, porque mucha gente dijo, estoy de acuerdo con rescates militares. Otros dijeron, en desacuerdo con Uribe, no puede haber rescates militares, pero nadie pudo decir que habíamos mentido. Yo creo que eso tuvo que haber ayudado a construir confianza. Cuando hicimos el bombardeo a Ecuador, que lo tuve que hacer, yo no quería bombardear a Ecuador. ¿Por qué lo hicimos? Porque estaba Raúl Reyes, porque el gobierno de Ecuador no ayudaba, porque desde años secuestraba a colombianos y los asesinaba. Entonces, eso fue un viernes por la noche. El sábado me llaman a mí y me dicen, mire, hay una reacción virulenta de los presidentes Chávez, Correa y eso. Y alguien me llamó y me dijo, la única manera que usted tiene para resolver ese problema es decir que no es culpa suya, que fue un abuso de la Fuerza Aérea. Echar al comandante de la Fuerza Aérea y ni se le ocurra. Pero no, pero es que así ha sido en otras ocasiones. Ellos son fusibles. Cuando hay un error uno los cambia. No, ni riesgos. Yo tengo que ser consecuente. La responsabilidad es mía. La orden del bombardeo fue mía. ¿Qué le dije yo al país ese día? Miren, yo quiero enaltecer a la Fuerza Aérea por su precisión, por su profesionalismo. Y estos problemas diplomáticos, el único responsable soy yo. En la consecuencia también hay que asumir responsabilidades en momentos de dificultades, queridos jóvenes, y también hay que enaltecer a aquellos que han tenido aciertos. Yo creo que en la consecuencia le corresponde a quien tiene la posición mayor de comando asumir las dificultades, pero también le corresponde reconocerle los aciertos a quienes han incurrido en los aciertos. Cuando se rescató a Ingrid Betancourt, yo estábamos al tanto del tema, pero yo había tenido que irme a Puerto Wilches esa mañana por unas inundaciones del río Magdalena. Entonces llegué al aeropuerto Catán y me dijo el presidente Santos, entonces el ministro de Defensa, me dijo, ¿usted va a ir a recibirle? Le dije, no, ministro, yo no voy a seguir aquí la agenda. Vaya usted, que lo necesitamos para su futuro político. ¿Qué iba yo, el presidente de la República, a ponerse ese día a cambiar la agenda? Había que dar también en la consistencia, una sensación de un manejo natural, tranquilo del éxito. Y también dar la oportunidad de que el éxito lo reclamaran personas del equipo distintas a quien tenía la responsabilidad mayor. El tema de la consistencia es un tema de liderazgo muy, muy bello. Tienen la palabra ustedes, jóvenes. Pero necesito a alguien imparcial que asigne la palabra. David, a ver, asigne la palabra a quienes quieran preguntar. Antes de dar la palabra, yo sí quisiera hacer una pregunta a usted, presidente. Y es,
aprovechar. Durante su mandato, durante los 8 años, pues, ¿cuál fue la experiencia que a usted más lo marcó como líder y lo engrandeció, y por qué esa experiencia lo hizo crecer tanto usted como líder de este país? La verdad es que cuando yo veo mi tamaño digo, ¿qué me va a haber engrandecido? Ay, el presidente Alberto Lleras, no alcanzó a escribir sino un libro de sus memorias, bellísimo, bellísimo. Se llama muy vigente. Es un libro muy bien escrito. Al que quiera conocer una buena prosa en nuestra lengua castellana, le recomiendo leer ese libro. Dice: escribo este libro sin temores y sin ambiciones, porque a mi edad, cuando ya no se le temía la muerte, a nada se le teme. Y en cuanto a aquello de las ambiciones, la vida sabiamente se encarga de marchitar. Yo creo que uno no se puede poner a pensar en engrandecimiento. Y es muy difícil también pensar en errores. Cuando a mí me hago una pregunta que me hace, errores de su gobierno, yo ya tengo como 3 o 4, pero no ha sido fácil para mí reconocerlo ni pensar sobre ellos. Uno tiene esos errores, uno es muy dado por luchador a ser una especie de vanidoso, entonces uno tiene que hacer un esfuerzo sobre sí mismo. Entonces, como uno muchas veces es muy dado, tiene dificultades para reconocer errores, tampoco puede ponerse a pensar que él lo engrandeció. Lo único que a mí me dejaría tranquilo es que procedí esos 8 años con total amor a Colombia, compromiso con los colombianos, con devoción, de día y de noche, a toda hora y sin cálculos. Ahora que estamos con lo del TLC, febrero de 2006, acá faltan pocas semanas para la elección del Congreso. Encuestas: 57% de los colombianos en contra del TLC, 25% en favor. Consejo que me dieron: oiga, aplace eso para negociarlo después de elecciones, los van a derrotar por eso. Y de ninguna manera. La democracia es para que el país considere todos los elementos. ¿Cómo va a ser que ocultamos eso ahora y vuelve a aparecer la negociación después de elecciones? Cerramos la negociación. Le dije a Jaime Bermúdez, canciller en ese momento, director de comunicaciones, hombre inteligentísimo, le dije: doctor Bermúdez, pregunte en un canal de televisión si podríamos ir a recibir preguntas de los colombianos sobre el TLC. Y él me dijo: sí, pero que no pueden en prime time. Y le dije: ¿qué no es prime time? Me dijo: para ellos lo que no es prime time es entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Y nos lo prestarían a esa hora? Y yo: sí, dígales que lo aceptamos, que para nosotros sí es horario de primero. Y recuerdo que contestamos preguntas de los ciudadanos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Eso me dejó a mí un sabor muy grato, porque las preguntas fueron muy razonables. Y me dio otra enseñanza: el diálogo político es un diálogo muy agresivo, el diálogo con los ciudadanos es muy razonable. Esa noche llamó a un ciudadano al Tolima y decía: ¿qué va a pasar con nosotros, con el TLC y el arroz? Llamó a un ciudadano de Bucaramanga y decía: esta es una ciudad que tiene una gran fuente de empleo en la avicultura. Nos van a inundar ahora de pollos de Estados Unidos, allá comen la pechuga, pero los cuartos traseros los venden a menor precio. Tema muy razonable. Llamaba una señora de Bogotá y decía: y nosotros sin carreteras para llegar al mar. Los políticos llamaban muy ofensivos, pero los ciudadanos llamaban con preguntas muy razonables. A las 6 de la mañana me dijeron: bueno, ya hemos cumplido, pero aquí hay muchas preguntas. Y les dije yo: ¿y nos podríamos quedar otra hora? Algunos ministros desfallecieron. ¿Qué protesta? Y yo: sí. Entonces los de RCN dijeron: sí, los dejamos otra hora, dejen la otra hora. Ese día aplicamos un principio: hay que cumplir con la milla adicional. Y yo creo que la palabra más importante en el ejercicio de esas tareas es proceder con amor. Hacer las cosas que uno esté empeñado a hacerlas con amor.
porque cuando uno las hace con amor, las hace con devoción, con dedicación, procura hacerlas con honestidad, etc. Entonces, muy difícil reconocer errores. Cuidado con pensar en engrandecerse. Procurar hacer las cosas con amor, con dedicación, con toda la integridad y siempre recorrer la milla adicional. Voy a recoger 4 preguntas, si a ustedes les parece bien, por economía y tiempo. En cuanto a los errores, que has hablado de reconocer los errores, durante tus gobiernos, ¿qué decisiones hubieras tomado diferente? ¿Qué decisiones hubiera tomado diferente? Pues entonces voy a recoger 4 preguntas y te contesto. Decisiones diferentes. Una segunda pregunta. Procuren combinar este bloque, combinar adelante, atrás. Señor presidente, durante su mandato, ¿cuál fue la época más dura? Más dura. Una tercera. Saca el carácter, cómo es que alguien desarrolla esa capacidad de tener una seguridad y una constancia tan firme. Moldear el carácter, qué tema tan diferente. Van 3, una cuarta, después hacemos otro bloquecito y el rector o el doctor Ackerman me dirán hasta qué momento. Una cuarta pregunta. A través de tu mandato debieron haber varios retos que de alguna forma te desmotivaron o lo hicieron difícil. ¿Cuál fue tu motivación más grande para seguir adelante a través de todas las dificultades? Decisiones diferentes. Por ejemplo, yo quise eliminar el DAS muy temprano en el gobierno y no me dejaron. Debía haber presionado para haberlo eliminado desde la entrada al gobierno. Se me demoró mucho una reforma de estupefacientes. La ley de estupefacientes se reformó bien y al principio. Fernando Londoño la reformó muy bien. Y eso nos permitió acelerar mucho el decomiso de bienes de corrupción y narcotráfico. Pero la administración de los bienes en estupefacientes, le hicimos reformas. Un día decimos que lo administren las lonjas, que se vendan, que se moneticen. Pero la reforma de fondo solamente la hicimos al final del gobierno. El referendo para una segunda reelección. Eso fue de iniciativa popular. Yo creo que mi error pudo ser no haber desautorizado. Si no hagan eso. Esto es, dejé que lo hicieran. Hasta ahí lo que sería un error, pero sirvió para algo. Primero, durante todo ese año, a mí me decían, ¿qué opina el referendo reeleccionista? Yo decía, repetí siempre lo mismo. Ya les hablo de la repetición. Todos los días repetía, yo no estoy de acuerdo con perpetuar al presidente, pero me da mucho miedo que este país que está empezando por un buen camino, se salga de ese camino. Me da mucho miedo no reelegir a las ideas. ¿Cuáles ideas? Lo que yo llamaba los 3 huevitos. Todos los días repetía, por favor, no abandonemos la seguridad democrática, la promoción de inversión, la política social. Y lo repetí tanto que ya en mayo de 2010, pocos días antes de dejar la presidencia, hace 2 años en este mayo, por confianza en el país, por primera vez se reunió aquí el foro de Davos en Cartagena y nosotros instalamos una oficinita cerca del centro de convenciones de Cartagena y yo cruzaba para atender el foro y para atender la oficinita provisional de la presidencia, cruzaba la calle y de pronto encontré un taxista adormecido en el sol del mediodía con la cabeza recostada sobre el vidrio del carro y le toqué. El tipo despertó así y dijo, presidente, seguridad democrática,
confianza inversionista, cohesión social. Y le dije, ¿y por qué me dices eso? De oírlo a usted todos los días. Yo creo que para eso sí sirvió ese debate. Yo creo que me equivoqué al no haber desautorizado, pero creo que sirvió para hacer una repetición sobre la necesidad de proyectar esas ideas. Y sirvió para otra cosa. El día que la Corte Constitucional dijo no permitimos, yo estaba en Barranquilla en una reunión sobre problemas de la salud, un auditorio un poco más pequeño que este. Y cuando la Corte anuncia la decisión, los periodistas abren la puerta y entran masivamente a ese salón a interrumpirme. Y le dije, no, yo les hablo, déjenme terminar esto, vamos a cumplir primero el deber. Y sirvió para decir esa noche, para dar una demostración de respeto a la institucionalidad democrática. Esa noche dije, yo acepto, respeto y acato la decisión de la Corte Constitucional. He hablado del Estado de opinión, pero el Estado de opinión, que es una categoría del Estado de Derecho, tiene que llevar a que lo que los ciudadanos proponen se tramite de acuerdo con la Constitución y la ley. Aquí hay una propuesta de opinión de los ciudadanos, pero la Corte Constitucional considera que es inconstitucional. Lo que sí pido a mis compatriotas es prolongar estas políticas. Yo creo, y finalmente dije, en cualquiera sean las circunstancias de mi vida, hasta el último día de la vida quiero trabajar por el país, mientras tenga vida y salud. Yo percibí que esa noche millones de colombianos oyeron esa intervención y que eso fue muy bueno para afianzar la institucionalidad democrática, pero fue muy bueno también para sembrar la idea de los 3 huevitos: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la política social. Ese día los colombianos no interesados en la política vieron la televisión. Pasa, los que no son muy aficionados al fútbol, ven el fútbol es cuando ya hay partidos estelares. Preguntan, hombre, ¿y cuál va a ser el campeón de la Copa Mundo? ¿Y cuándo es la semifinal y la final? Del resto no se interesa. En la política los que no le hacen seguimiento, le prestan atención en momentos estelares. Entonces ese era un momento estelar para esos propósitos. Entonces considero que ahí hubo un error, pero también hubo algo bueno para la institucionalidad colombiana, que fue haber defendido esas tesis y haber demostrado una gran decisión de respeto a las decisiones, a las determinaciones de la Corte Constitucional. Momentos más duros. Vamos a dividir entre momentos difíciles y dolorosos. Difíciles muchos. Sacamos a Granda de las calles de Caracas. Para cuando ustedes reflexionen, a mí me informan lo siguiente: Granda es un terrorista de la FARC. Él aparenta ser el canciller de la FARC y está en un acto político en Venezuela, cuyo anfitrión es el gobierno de Venezuela. Por supuesto lo sacamos de allá con la policía venezolana y lo trajimos y lo pusimos preso. Y hubo muchas dificultades. El presidente Chávez inicialmente me dijo a mí: Uribe, por ahí hay un ruido, pero estaba tranquilo. Y después, oigan, hay que tener mucha ética. Unos periodistas aquí me preguntaron: díganos qué fue lo que pasó. Yo de inocente les conté. Y yo les pido no comunicarlo, se los digo off the record, qué hicimos nosotros. Y les conté, yo no quiero ocultar nada. Y al otro día empezaron a decir: ¿será que Uribe participó? ¿Será que Colombia ordenó? Empezaron a decir desde medios de comunicación de aquí. Faltaron a la ética. ¿Saben qué hizo la FARC? Sacó una carta pública que prueba esa complicidad del gobierno de Venezuela con ellos. Dijo: nosotros queremos saber si vamos a tener garantías o no las vamos a tener. Y eso enardeció a Chávez. Y Chávez cerró la frontera. Castro me ayudó a arreglar con él y llegué a Venezuela, y Chávez, de 6 horas que conversé con él, yo siempre conversé con él con testigos. Salvo en una ocasión me dijo una cosa delicada por ahí, en una reunión, y no hubo un testigo que escuchara, pero ahí mismo fue y les conté. Muy importante, jóvenes, conversaciones sobre temas difíciles, reuniones difíciles, siempre con testigos, siempre con testigos.
Cuando yo fui a República Dominicana a ese debate por el bombardeo de Ecuador, o a Bariloche, al debate por haber firmado el acuerdo de seguridad con Estados Unidos, recuerdo que en Bariloche dijeron, no hay transmisión de televisión, el presidente Lula no deja. Y no, ni riesgos, tiene que haber transmisión de televisión, para que después quede la palabra mía contra la de Lula. Diga, no, es que Uribe es de derecha, Uribe es muy confrontacional, hay que creerle a Lula, que es el obrero, el presidente, el tipo moderado. Y no, ni riesgo, yo no me expongo a eso, que la opinión conozca de primera mano. Y eso se transmitió y fue muy importante. En aquella reunión con testigos, el presidente Chávez me dijo, mire, yo no apoyo a la FARC, pero tengo muchos seguidores míos que sí. Y enseguida me dijo en 4 de las 6 horas que le ayudara a arreglar con Estados Unidos. Esos fueron momentos muy difíciles, por lo de Ecuador, momentos muy dolorosos, el Nogal, el accidente aéreo de la muerte de Juan Luis Londoño, el fallido rescate. Un amanecer a la 1 de la mañana nos llaman y me dicen, mire, es ya por la mañana en Europa. La FARC, por una página de internet en Europa, ha dicho que de los 12 diputados vallecaucanos secuestrados hay 11 muertos y que fue un enfrentamiento con el ejército. Un momento muy duro. Empezaron los periodistas a llamarme y yo les dije, yo no puedo reaccionar, vamos a esperar. Entonces le pedí al Ministerio de Defensa que estudiara si en esa área había habido combates. Y no me dejé acosar, esperé que ellos me trajeran todo el informe. Y a las 12 del día me dijeron, hemos revisado el área y en esa área desde tal fecha no hay combates. Yo le hablé al país, Dios premia la buena fe. Y nosotros dijimos la verdad. Y a los pocos días ya se esclareció que los habían matado los mismos de la FARC en un enfrentamiento entre personas de la FARC. Momento difícil. Yo me dije, hay que dar la cara en las dificultades, uno tiene que dar la cara en las dificultades, es difícil. Ese día dije, me voy para Cali, donde están familias. La señora mía me dijo, yo te acompaño. Le dije, va a ser muy difícil, me dijo, por eso te acompaño. Y llegué a Cali y entré a hablar con las familias estaban muy indignadas. Yo las escuché con todo respeto, con toda solidaridad. Y la ciudadanía de Cali fue muy amable. Hubo muchos gestos amables cuando salimos de esa organización en las calles de Cali. Era un momento muy difícil darle la cara a esas familias. Pero había que darle la cara a esas familias. Momentos difíciles, muchísimos. Muchísimos momentos difíciles. Y momentos tristes. Es importante separar unos de otros. Decisiones difíciles. Cuando se va a rescatar a Ingrid Betancourt, había la posibilidad de que la FARC descubriera el engaño. En el momento que estuviera el helicóptero nuestro allí, dijeran, no la dejaran montar. Entonces yo tuve que tomar una decisión muy difícil. Dijeron, ¿qué hacer? Alguno del gobierno dijo, si eso se da, déjenlos ir, y de ninguna manera. Están para morirse en la selva. Entonces yo tomé la decisión de que si no los dejaban abordar al helicóptero, debía haber unos helicópteros nuestros ahí cerca con soldados entrenados que aterrizaran rápidamente en la selva e hicieran un cerco, lo llamaba el cerco humanitario. No estrecharan el cerco, pero no dejaran que nadie se saliera del cerco. Y que esperaran que llegara alguien a entrar a cruzar el cerco y hablar con la FARC. Inclusive yo tenía previsto llamar al canciller francés de la época, que era aquel médico de Médicos Sin Fronteras. Una decisión muy difícil. ¿Y por qué se cumplía eso en las fuerzas militares? Porque siempre les dije, yo asumo la responsabilidad en las dificultades. Y siempre asumí la responsabilidad en las dificultades. Entonces dije, ese riesgo yo lo asumo, ese riesgo lo asumo. Y entonces se cumplió el operativo. Era difícil asumir todos esos riesgos. Yo creo que si me pongo a hacer el listado con mucho método y mucha memoria, de momentos tristes, momentos difíciles, decisiones difíciles, son muchas. ¿Qué moldea el carácter? Es importante la herencia y el ejemplo. La pregunta me la hizo una niña. Cuando seas mamá,
Recuerda eso. La herencia y el ejemplo hacen falta. Lo moldea también la vida. Uno tiene muy poquitos momentos de demostrar que tiene carácter. Y hay que demostrarlo. Son momentos en que hay que tener valor civil. Y también lo moldea el compromiso. A medida que a mí se me fue poniendo este pelo blanco, y yo ya voy para viejo a las carreras, ahora voy a ser abuelo, ya mi Dios me ha dejado vivir un poco de años, ojalá me deje vivir otros. Aquí también hay que mantener carácter para luchar por el bienestar de las nuevas generaciones. La vida lo va llevando a unas transiciones y lo pone en un momento en que uno empieza a pensar en el país como piensa en los hijos y en las nuevas generaciones, ya pensando menos en uno y más en ellos. Pero ese es un proceso de transición muy difícil de entender a la edad de ustedes, que ya en la mía uno lo experimenta. Y eso es motivación. Yo creo que esos son aspectos de motivación. A mí me ha motivado muchos temas. Una de las preguntas que me han hecho: a usted el asesinato de su padre le generó odio contra las guerrillas y eso lo motivó a combatirlas. Odio no. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 17.000 guerrilleros y se les dio garantías. Yo he dicho que hay que aprobar desmovilizaciones con generosidad pero sin impunidad. Que el tema de la impunidad es lo que me lleva a tener una diferencia con la actual discusión que se está aprobando en el Congreso del marco legal para la paz. Yo recuerdo que inclusive después de que mataron a mi padre, yo participé en una comisión de paz en Antioquia del presidente Betancourt. Los 2 o 3 mayores que hemos aquí recordamos los esfuerzos de Betancourt fallidos por la paz. Y alguna vez alguien me dijo: pero si mataron a su papá, ¿usted por qué está en comisiones de paz? Que mataron a fulano, a Perán, al de más allá. Alguna vez vi un estudio en la Universidad de los Andes que decía: el 50% de las familias colombianas han sido víctimas de esta violencia, víctimas directas. La verdad es que de haber tenido yo odio, no habría aspirado a la presidencia de la República. Tristeza sí, esa tristeza llega como uno hasta la tumba, pero motivación de odio no. A mí me tocó crecer en la violencia política en la zona cafetera de Antioquia, ir de la mano de una mujer de mucho carácter que era mi mamá, que era una gran luchadora por los derechos políticos de la mujer. Increíble, los derechos políticos de la mujer en Colombia apenas llegan en el plebiscito de finales de los años 50. Mi mamá fue una gran activista. Uno piensa que siempre aquí ha habido derechos políticos de la mujer, mentiras. Y vivir momentos muy difíciles de todos esos años de violencia en mi carrera pública. Las leyes del Senado de la República, me tocó sacar leyes muy difíciles que me generaron atentados. La reforma laboral de 1990, la reforma de seguridad social de 1993. Todo eso va motivando, servirle al país. Y yo diría que la motivación fundamental en mi edad es pensar en las nuevas generaciones. Porque uno ya está pensando a toda hora en los hijos. Yo voy a tener un nietecito el mes entrante. Entonces, como en esta etapa de la vida, la mayor motivación es pensar en las nuevas generaciones, queridos jóvenes. Si hubiera otras 4, las acumulo. Una pregunta a señor expresidente. ¿No se puede ser un buen líder sin sentir un amor profundo? Aquí. Interlocutor. Ahí está. Usted acaba de hablar de una palabra que me parece muy importante, que es el amor. El amor por el pueblo que se lidera. Pero no se puede amar lo que no se conoce. Los estudiantes del CNG, por efectos del temor que genera la violencia, han crecido de alguna forma alejados de la realidad en la que viven la mayoría de los colombianos. Por consiguiente, ignorantes de esa realidad. ¿Cómo ser un buen líder alejados de esa realidad? ¿O de qué manera aproximarse a esa realidad para poder amarla y por consiguiente ser un mejor líder? Correcto, aquí anoté. Una segunda. Expresidente,
En términos de los factores que hemos hablado de liderazgo hoy, ¿cómo calificaría usted al presidente Santos y su gobierno? Una tercera. Señor presidente, ¿qué piensa usted de los linchamientos políticos que están sucediendo ahora? Porque parece que lo que está pasando con Arias, Moreno, etcétera, es más una telenovela que una repartición de justicia. Una cuarta. Bueno, señor presidente, usted habló de liderazgo. ¿En qué manera cree que a veces se confunde un ser manipulador a un ser líder? Manipulador y líder. Empiezo por esto. Yo creo que el manipulador logra engañar un tiempo, pero no produce resultados. El líder sí produce resultados. Uno podría extenderse mucho, pero yo creo que esa es una manera breve de referirse al tema. El manipulador se viene acomodando a las circunstancias del día. El líder es consistente. El líder se mantiene en sus convicciones, así se le venga el mundo encima. El manipulador se va ajustando. En el largo plazo, el líder gana credibilidad. Inicialmente el manipulador puede generar mucho entusiasmo, pero rápidamente eso se va desvaneciendo. La primera, ¿cómo se conoce, cómo se acerca a la realidad para conocerla y amarla? Primero, yo creo que todo el pueblo colombiano ha sufrido realidades muy difíciles. Yo diría que no hay una sola comunidad de Colombia que no haya sufrido la realidad. En el promedio de edad de ustedes, a ustedes les tocó un periodo en el cual el país, les tocó crecer en un periodo en el cual el país dio muestras de mejoramiento. Yo creo que ustedes en ese periodo 2002-2010 oyeron a sus papás y a sus mamás un poquito más optimistas. Podemos trasladarnos de un sitio a otro. Hay condiciones de inversión en Colombia, etc. Eso no quiere decir que ellos no hubieran vivido una realidad muy difícil. La ha vivido toda Colombia, nadie se ha excluido. Miren ese estudio de la Universidad de Los Andes. Hay muchas maneras de conocer las comunidades. Hay que preguntarle mucho a los mayores, a los papás y a las mamás, ¿cómo era esto y qué ha pasado? El presidente Santos fue elegido con la plataforma de gobierno nuestra, con los 3 huevitos. Yo tengo algunas discrepancias que las he manifestado. Por ejemplo, lo que estaban aprobando ayer en la Cámara, a mí me parece que eso necesita tener una aclaración para que no se le dé impunidad a delincuentes de delitos de lesa humanidad. Como está el texto, podría llegarse al extremo que quienes pusieron la bomba ayer llegaran a ser elegidos. Yo creo mucho en el Estado austero. A mí me ha sorprendido la actitud frente a Venezuela. Voy a hablar el viernes en Miami y el jueves. Y voy a cuestionar muy severamente el gobierno de Venezuela. Venezuela era un país de 63 secuestros. La última información fue de 1179. Era un país de algo así de 4000 asesinatos. La última información de 19000. Y hay las informaciones de cómo albergan al terrorismo colombiano y cómo se han convertido en un paraíso de narcotráfico y están eliminando al sector privado. Y engañan a los pobres porque se han aprovechado el valor del petróleo para subsidiar a los pobres, pero eso no va a ser sostenible. Puede que se demore mucho en hacer crisis, pero la va a hacer. Sin inversión privada, si tengan petróleo, no es sostenible una política de subsidios a la comunidad pobre. Es un país de manipulación de la justicia. Yo digo, es una dictadura
que protege el terrorismo. Y a mí me extraña la actitud aquí. Me extraña, me preocupa. Está bien suavizar relaciones. El presidente Santos como ministro, como periodista, había sido muy radical, pero en estos días estaba yo en Estados Unidos y unos profesores me preguntaron, ellos estaban muy extrañados de ese cambio de actitud en Colombia. Y yo asumí una posición defensiva y no, hombre, es que de pronto necesitaban suavizar las relaciones con Venezuela y eso. Y llegó un profesor y me dijo, sí, pero es que el gobierno de Colombia has gone too far. Yo creo que se pudo haber evitado cruzar la línea. A mí seguramente me odiaba el chavismo, pero me creería la oposición democrática. De pronto al actual gobierno, el chavismo no lo quiere, sino que lo utiliza. Pero genera un gran desconcierto en la oposición democrática. A mí me preocupa que hace 2 semanas en el periódico El País de Madrid el presidente Santos dijo que Chávez, que yo llamo la dictadura chavista, es un factor de estabilidad de Venezuela. Por Dios. Yo tengo discrepancias con el crecimiento burocrático del Estado. El Estado tiene que ser muy austero. Queridos jóvenes, el Estado es una empresa privada, pero que es de todos los ciudadanos. Y si hay que manejar con austeridad la empresa privada, ¿cuánto más el Estado? Yo tengo discrepancias. ¿Qué quiero hacer? Manifestarla. Es mi deber. Pero en ningún momento entrar a descalificar la persona del presidente Santos. Me refiero a los problemas, pero no me puedo poner a hacer una calificación personal del presidente. Eso sí, separar ahí los problemas de las personas. El linchamiento de políticos. Ya les conté lo de Arias. ¿Arias de qué se le acusa? De que firmó el contrato con una entidad de la OEA. Siempre habíamos entendido que las entidades de los organismos de derecho internacional público idénticamente con las entidades de derecho público interno se podía contratar con ellas de manera directa. Ahora dicen que no, en el caso de Arias. No hay una sola prueba de que Arias se haya robado un peso, que haya inducido al favorecimiento de alguien. Están diciendo que la ley de ingresos seguros se hizo para la campaña de Arias. Mentiras. Ya les conté el origen. El reclamo de los agricultores, ¿cómo nos van a poner un TLC? A competir con agricultores subsidiados. Entonces salió la ley de ingresos seguros. Tema de Bernardo Moreno. Anoche me decía una magistrada, mire, ha habido tanta persecución que cuando uno oye, tratan de convencer. Y yo les decía, entonces, ¿por qué no tienen en cuenta una cosa? Cuando yo llegué a la presidencia, Salvatore Mancuso dijo que ellos tenían penetración en el TAS, en la Fiscalía, en el CTI, en la Policía, en la Corte Suprema. ¿Y por qué no han tenido en cuenta que también interceptaron el teléfono de Francisco Santos, vicepresidente, del general Naranjo, el mío? ¿Y por qué no han tenido en cuenta que falsificaron la firma de mi abogado Jaime Lombana para pedir interceptaciones? ¿Y por qué no han tenido en cuenta que llegó a la revista Semana una grabación y una interceptación y una comunicación entre un magistrado de la Corte y un agente de la DEA? Y dijeron a la revista Semana, esto lo mandó a hacer el gobierno. Yo me puse en la tarea de que se descubriera eso. Capturaron a un humilde policía y un humilde agente del CTI que dijeron haber hecho la interceptación. ¿A dónde están los autores intelectuales? Entonces, hay una cantidad de cosas que no se han tenido en cuenta. Yo digo, hombre, entonces, Bernardo Moreno, un hombre de una trayectoria total de honestidad, que no llegó a la presidencia por llegar, un hombre de 50 años hoy, con toda la trayectoria de honestidad, se iba a poner en la presidencia a ordenar persecuciones a magistrados, a periodistas. Se están olvidando de una realidad. Cuando yo llegué a la presidencia, el periodismo colombiano estaba muy atemorizado, especialmente en la región. Había habido años del asesinato de 15 periodistas. Y nosotros procuramos darle protección a todos. Después dijeron, sí, pero nos interceptó. ¿De dónde? ¿Cuál es el interés? Además, ¿qué interés tiene un gobierno que yo he manejado las cartas sobre la mesa? Yo no he hecho política turbia, ni de acomodamiento, ni de cálculo de encuestas. Con mis defectos,
he manejado las cartas sobre la mesa, un gobierno que maneja los temas de frente, qué interés tienen interceptar. Yo creo que allí ha habido unas graves equivocaciones contra estos funcionarios. Y hay que estar en la lucha. Yo por eso le doy la cara a todo el país y que me pregunten de todos los temas, no eludir responsabilidades. Ayer llegué a Bogotá a denunciar a Salvatore Mancuso y yo estaba en San Francisco y alguien me dijo, no se iguale con ese bandido, no se iguale, presidente. No, aquí hay una cosita, que hay una razón de honor. Yo le dije a mis compatriotas que jamás me había reunido con un paramilitar. Le dije a mis compatriotas que al único paramilitar que había conocido antes de que él fuera paramilitar era Salvatore Mancuso, y que lo conocí sin ser amigo de él, sin conversar con él. Yo tengo una empresa agropecuaria en Montería que yo mismo manejaba y lo vi en algún lugar público en Montería mucho antes, y esa verdad que la dije hace muchos años la voy a honrar, y por eso lo voy a denunciar. Yo no voy a ser el presidente que no es que yo soy muy bueno, que me voy a igualar con esos tipos. No, hay que ser combatiente y hasta el último día de la vida, y esas verdades hay que honrarlas. Por lo menos que cuando yo me muera los colombianos digan, siempre dijo que nos dijo la verdad y luchó por ella hasta el último día. Entonces hay que estar en esa batalla, queridos amigos. Ayer me escribió una amiga y me dijo, sacaste por ahí un video en Twitter. Yo tengo una cuentecita en Twitter, es mi radioperiódico. Y me dijo, eso no quedó bien estéticamente, que la una dijo estar muy gordo, que la otra dijo estar muy ojeroso, que la otra dijo estar peliblanco, que la otra dijo que el ángulo no quedó bien. Y dije, pero oyeron lo que dije. Pasaron sin una. Yo me pongo un computador al frente, yo no soy camarógrafo y hablo espontáneamente. Y le digo a ese computador, a esa pantalla, qué estoy pensando sobre un tema. Y mando eso espontáneamente, como creo yo que tiene que ser. Entonces vamos a seguir en esto, dando la cara. Donde aparezca un compañero mío con una prueba de que se robó algo, yo soy el primero en aceptar, en censurar, en pedir perdón. Miren, a mí me enseñaron siempre, por ejemplo, en la justicia norteamericana, una persona que miente, no le aceptan su testimonio. La señora Gidis Medina, hay muchas mentiras probadas, una de ellas, le negó a la corte que a ella la acusaron de que abandonó la casa por cárcel, salió sin permiso, ella lo negó. Y le probaron que era verdad que había abandonado la casa y la tienen hoy en la cárcel. Eso en la justicia que yo conocí le quita toda la credibilidad a ese testigo. Sin embargo, tiene una gente buena como el doctor Alberto Velázquez, Diego Palacio, acusados que porque la señora dijo que le ofrecieron unos puestos para que votara por la reelección presidencial. Entonces, entenderán ustedes, me toca darle la cara a los temas. Y de pronto dicen, Uribe, pero es que usted se enoja. No me es fácil contenerme siempre. Brego a hacer esfuerzos, queridos jóvenes. Voy a ver si la madurez, en lugar de agravarme los errores, que es una tendencia natural, me da más fuerzas para tener mayores controles. Pero por lo menos que le quede a los colombianos un legado. Este hombre hizo un gran esfuerzo de honrar ante la opinión pública una actitud sincera. Por eso no me estorba que me pregunten sobre todos esos temas. He discutido sobre esos temas en todas partes y me tocará darle la cara a cualquiera de mis compatriotas sobre esos temas. Unas últimas dos para no abusar de ustedes. Como ping-pong, me hacen la pregunta y te respondo corto. Yo lo admiro mucho, señor presidente, pero quiero que sea honestamente conmigo y me diga si en su época, presidente, usted supo cuánto valía un pasaje de Transmilenio, un pasaje de bus, una bolsa de leche, y tenía algún conocimiento de lo que sufría el pueblo. Hombre, te voy a decir, creo que no monté en el Transmilenio sino una vez. Yo de pronto merco. Y también lo hice, porque de pronto me iba un mes, una semanita, primera semana de enero a trabajar desde la finca, y entonces tenía que mercar y me daba cuenta. Te voy a contar, en medio de muchas dificultades, nosotros tuvimos 3 crisis. La crisis con Venezuela, cuando el presidente Chávez
cerró el mercado para los productos colombianos, la crisis de la economía internacional y la crisis de las pirámides. Y sin embargo logramos superar eso positivamente, momentos muy difíciles. Yo habría querido tener una política salarial más generosa, pero esas crisis nos lo impidieron. Pero créeme, además, el diálogo con los colombianos, muchas veces se levantaron colombianos a decirme eso. Entonces ese diálogo, lo que tú me estás diciendo, me permitían que me informara. Me decían, es que usted sabe que un litro de leche está valiendo tanto, usted sabe que la cuenta de servicios está valiendo tanto. Ese diálogo sí me permitió informar. ¿Quién? Señor expresidente, ¿por qué cree usted que Colombia ha sido caracterizado por una larga historia de corrupción? Se ha magnificado aquí. Yo creo que los gobiernos nacionales han sido generalmente honestos. Por ejemplo, esos contratos de Bogotá no tienen por qué afectar a todo el país. Nosotros en el gobierno nacional adjudicamos centenares de contratos. La doble calzada Bogotá-Santa Marta, la doble calzada Bogotá-Villavicencio, la doble calzada Bogotá-Sogamoso, la continuación con la carretera de Sogamoso a Yopal, y siga, y todo se hizo en audiencia pública y honorablemente. No hay una sola persona que pueda decir sobornamos al ministro de Transporte. Remedios contra la corrupción. Cuando ustedes vean, seguramente están viendo instituciones cívicas y democráticas, debe haber materias afines. Encontrarán la evolución del Estado de Derecho, que nace hace 1000 años, con la Carta de Juan Sin Tierra en Inglaterra, cuando el pueblo inglés se revela y le dice a la monarquía, usted no impone más los impuestos, vamos a crear un parlamento que defina los impuestos. Yo creo que es el principio de los controles. Controlamos al rey para que no abuse, después para que no haya corrupción, las contralorías, que las procuradurías, que los jueces. Lo más importante es que intervenga la opinión pública. Una de las cosas que nosotros hicimos fue, todo contrato lo adjudicamos en audiencia pública. Recuerdo que la audiencia pública televisó el gran debate que antecedió la adjudicación de la concesión del aeropuerto El Dorado, cuyo edificio estaban creando muy bonito, y ojalá eso sea una respuesta para Bogotá. Se hizo honorablemente, honorablemente. Creo mucho en la participación de la opinión pública. Hace poco me decían, es que la reforma a la justicia no está tocando el tema de corrupción en la justicia. Yo he pensado lo siguiente, no obstante que tuve una diferencia de opiniones con un sector de la Corte Suprema, yo creo que la mayoría de jueces y fiscales de Colombia han sido honestos. Les ha tocado muy difícil uno ser juez y fiscal en un país con tanto narcotráfico y con tanto terrorismo. Es muy difícil. Segundo, puede ser que las normas exijan más requisitos, pero finalmente lo único que controla la justicia es lo mismo que controla el gobierno y que controla el Congreso: la crítica de la opinión pública. En este país no había crítica de opinión pública sobre la justicia, ahora se está dando. Hay que mantenerla y constructiva. Eso puede ayudar a que todos los días tengamos una justicia más cumplida, una justicia más transparente. A mí me dicen, es que el juez no puede tener pensamiento político. Es inevitable. Hay que respetar que lo tenga. Lo que hay que pedirle al juez es, así como le respetamos si usted tenga ideas políticas, usted tiene que respetar la justicia. Usted no puede fallar de acuerdo con sus ideas políticas. Usted tiene que fallar es mirando los hechos y la norma. Graben esto. Un día le preguntaron a Churchill cuáles son los 3 elementos más importantes para el liderazgo. Son 3 palabritas muy fáciles de recordar, muy difíciles de reflexionar sobre ellas. Son 3 Is o Ies. Inspiración, alguno de ustedes habló de ella. Imaginación e información. Es muy importante combinar las 3. Una persona que tenga buena inspiración
la inspiración le queda corta si no estimula la imaginación. Y la imaginación no lo opera bien si no está bien sustentada en información. Creo que ayuda mucho. Ha sido un honor inmenso para mí estar aquí con ustedes y les agradezco de todo corazón. Palabras van de parte de toda la comunidad del colegio. Estamos inmensamente agradecidos. El Colegio Nueva Granada es su casa, presidente, para lo que necesite, y quisiéramos hacer la entrega de 3 detalles. Primero es este kit del Colegio Nueva Granada. Segundo, toda la información del colegio. No sé si de pronto su nieto algún día le interesa en esto. Se la voy a llevar. Por favor, saque el detalle que está acá dentro. Es el emblema del colegio. El elefante. Y yo no sé, usted que también recuerda esta imagen, se la tomó mi madre durante su campaña. No sé si la ha visto, es un poco muy de la banda del 2001. Ya, muchas gracias. Y les ruego el gran favor de ir de mi oficina, si usted tiene comunicación con ellos, que se lo manden también por email. Este es un bosquejo sobre algunas ideas de liderazgo, simplemente un bosquejo para que lo repartan sus compañeros. Señor presidente, yo pienso que todos que están presentes van a recordar muchas de sus palabras. Para mí, yo voy a recordar que la comunicación es el 90%, y del 90%, el 80% es escuchar. Yo tengo una pregunta para nuestros estudiantes y espero que puedan escuchar. Siempre en la Nueva Granada vamos a tener una invitación abierta para el presidente Uribe. Sí. Para que él escuche. Sí. Espero que va a aceptar nuestra invitación en el futuro y muchísimas gracias por su generosidad de tiempo.